Bueno, a todo el mundo se va a grabar la sección y después, pues, Lito, cuando tú puedas, pues las vas subiendo, las subiremos a YouTube, ¿no? En principio. Aunque podemos Sí, hacer un especial, pero bueno, no puede ser en iVoox porque necesita la presentación gráfica, así que tendrá que ser en el canal nuestro de YouTube, yo ¿vale? estoy haciendo algo con vídeo, pero lento porque prefiero preparar las charlas y hacer las Vale. secciones mías, que eso es trabajo después de edición de vídeo, a lo tonto gasta mucho tiempo, sobre todo a Muy los bien. novatos como yo. Bueno, si necesitas algo, pues ya sabes, lo Vale, subes a vale. nuestro Drive y lo vamos haciendo entre los demás también y te vamos echando una mano, De acuerdo, ¿vale? pues voy empezando ya a compartir pantalla, cerrar los micros Cerrar los para... micros y si no, yo los cierro a que se os quede abierto para que durante las Vale, charlas, en principio, no haya ruido y después ya cuando él acaba abrimos micros poquito a poco para quien quiera ir haciendo preguntas, pues lo va haciendo por el chat. Vamos, me va avisando, no hace falta que haga la pregunta por ahí, le abrimos el micro o el mismo, cada uno de vosotros podéis abrir vuestro micro cuando yo os dé paso y por el chat y preguntáis. Y después, pues, quien quiera, pues se queda a una cháchara más divertida también, aparte de lo divertido que vamos a estar hoy con Lito, pues para comentar pues otras cosas también de astronomía, de lo que sea, y si es posible, pues nos tomamos una cervecita. Bueno, pues yo creo que ya todo el mundo, si no ha apagado los micros y no tiene nada que decir, pues irlos apagando y si no, pues los cierro. ¿De acuerdo? pues bueno, una cosita antes de empezar, ya puse en la portada, en la anterior, más logotipos de los que me faltaban. Aquí están a la derecha las dos organizaciones que no son agrupaciones a las que pertenezco. A CODICE, al Comité para la Divulgación de la Ciencia y del Espacio, y a REDESPA, la Red Española de Planetología y Astrobiología. Así me anuncio ya, termino mi publicidad. Y aquí están los logos, como siempre, de las agrupaciones. Agrupación la mía, la colaboradora Exoestrato, RADA y la federación, que la estamos estrenando en estas charlas, que nos hemos integrado en la federación hace muy poquito, Magallanes. Bueno, pues aquí tenéis el tema de hoy. Casi mi presidente me lo dijo que lo repitiera, así que aquí está una charla de hace años también, pero que la ha actualizado un poco. Pero bueno, aquí voy a hablaros, en principio, la anterior fue mezclar entre comillas, mi trabajo que tuve como físico de marea unida a la astronomía, y aquí he hecho lo mismo con una afición casi que no deja de ser afición, que es la meteorología. Y si no, que se lo digan a los seguidores de las cofradías de Jerez, que me están llamando cada dos. Esta vez no he tenido tanto jaleo porque no han salido, pero la Semana Santa se creen que aquí, bueno, por lo visto, el meteorólogo oficial es aquí el que os habla. La meteorología tiene que ver mucho con la dinámica de las atmósferas también de fuera de la Tierra. No solo la meteorología sirve para la atmósfera terrestre. De hecho, y España es pionera en esto, en dinámica atmosférica en Marte, por ejemplo, que tenemos sondas marcianas con aparatos, con sensores ideados por españoles, ¿no? Entonces, pues, bueno, mi opción era pues, hablar de toda la atmósfera. Eso sería larga, y tengo también una especie de mini librito hecho con dinámica atmosférica para todos los planetas, pero hice esta charla centrándome en los planetas gigantes, que había detalles que me impactaron cuando yo investigué sobre el tema, y creo que puede ser interesante. Algunos lo sabréis y otros no, por eso es el tema de esta charla, para que
aprendáis algo los que sepáis un poquito y los que tienen un poquito más avanzado, pues a ver si doy algún dato que os merezca la pena. Voy a hablar de los planetas gigantes exteriores que los divido en dos grupos. Los gigantes gaseosos, gigantes de hidrógeno, Júpiter y Saturno, y los que también se les llama gigantes helados, que son Urano y Neptuno. Tienen muchas cosas en común, pero también tienen sus variantes, así que iremos viéndola poco a poco, aunque me extenderé mucho más en la charla con Júpiter, porque es el que da más juego, digamos, y el que permite introducir todos los principios físicos. Así que esto tenemos que empezar por el principio, que es la formación del sistema solar. En la nube protoplanetaria del Sol, Júpiter y Saturno se formaron en la parte exterior y son bastante diferentes que los planetas interiores, como la primera diferencia, pues se divide en dos grandes grupos, los rocosos, los que tienen superficie sólida, rocosa, y los que nada más que se le ve atmósfera, que serían los gigantes gaseosos. Esta diferencia de la posición, sobre todo, por posición en la nube protoplanetaria, hicieron que, bueno, estos gigantes cogieran mucho más tamaño, ya que los gases poco densos en las cercanías del Sol lo atrapó el propio Sol, así que nos dejó poco material gaseoso para envolver al planeta. Después las atmósferas de estos planetas interiores, digamos, transformamos una especie de atmósfera primordial y pasamos a una atmósfera de segunda generación, ya con gases, por ejemplo, de las emanaciones volcánicas o del bombardeo tardío masivo. Pero lo que pasó con los exteriores es que casi conservaron su aspecto primigenio de los primeros miles de años de formación de la nube protoplanetaria, ya que el Sol a esas distancias pues afectaba muchísimo menos, pero afectaba muchísimo menos que al grupo de los interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Entonces hay diferencias claras, nada más que verlos. Si te pones a ver la atmósfera de Venus o la atmósfera de Marte, aunque ver la atmósfera de Marte no se ve, digamos, es tan tenue que no se llega a ver, pero tiene mucha diferencia con los gigantes gaseosos. Empiezo con Júpiter. Si cogemos al telescopio una visión con suficientes aumentos para ver la estructura, que no se le vea un punto brillante, en un día bueno de estabilidad atmosférica, pues se le ve un sistema de bandas y de franjas horizontales. Aquí está la nomenclatura del número de bandas que existen en nomenclatura inglesa. Aquí están en la parte izquierda las que se llaman bandas, que ya ahora veremos por qué surgen y por qué ese color y todas las características más o menos. Terminan con la palabra B porque son de band en inglés, que es bandas. Y estas que suelen ser más amplias, terminan en Z porque vienen de zone, de zonas, ¿vale? Entonces, a primera vista, el planeta Júpiter está dividido en unas bandas oscuras que llamamos y unas zonas
para no confundir la palabra, digamos, más claras, ¿vale? Esta sería la división normal. Aparte, pues, desde que Júpiter se ve al telescopio, notamos esta mancha roja, que ya veremos también su dinámica, y alguna que otro, que unas son más pasajeras y otras son más permanentes. De hecho, la gran mancha roja nos está acompañando al telescopio desde que lo miramos con telescopio, desde hace varios siglos. Para saber cómo funciona una atmósfera hay que entender un poquito el planeta en sí, no solo quedarnos con la atmósfera. Si no tenemos datos de todo el planeta en conjunto, difícilmente entenderemos cómo funciona su atmósfera. Así que lo primero básico, por ejemplo, es su tamaño. Aquí veis el tamaño de Júpiter comparado con la Tierra. Somos unos enanos comparados con el gigante de gaseoso. Casi todo el hidrógeno, prácticamente el 80 o 90% del hidrógeno que no atrapó el Sol, se lo quedaron Júpiter y Saturno. Así que es muy grande por eso, porque tiene muchísimo hidrógeno primordial de la nube protoplanetaria. Aquí tenemos lo que se supone, no hay pruebas, pero todo pinta a que es su estructura interna. Este se supone que es un núcleo rocoso que tiene que haber en el centro de Júpiter. Esta capa gris sería hidrógeno metálico, en estado metálico, por la presión tan inmensa que tiene la parte de arriba. Esta zona celeste sería hidrógeno molecular normal en estado gaseoso, y esta capita un poco así crema o beige sería la atmósfera que vemos desde la Tierra. Esa es su capa atmosférica. Gases tienes por debajo, mucho más de lo que el aspecto de estas bandas que se le ve a Júpiter, pero digamos solo vemos esa capita última. Lo primero que se observó al telescopio, Júpiter ha sido un planeta ya casi el primero que tuvo un telescopio en sus manos, o por lo menos lo supo aprovechar para ver el universo, el cielo. Galileo, desde el primer momento, Júpiter fue un blanco a mirar por telescopio, y de hecho, pues ya cuando se mejoraron un poquito las lentes y se vieron estructuras o se vieron algo más que una bolita brillante, se empezó a estudiar cada vez con más ahínco Júpiter. De hecho, William Herschel en 1777 se dio cuenta de que, primero, que la rotación del planeta, que ya evidentemente, por los otros planetas se sabía que rotaba sobre sí mismo, igual que todos los demás, pero que tenía una diferencia con los observables de... Bueno, Venus también sería complicado verle la rotación, ahora veremos, pero con los que había parámetros para saber que rotan, se notaba una sola rotación. Júpiter presenta lo que se llama rotación diferencial, y es que el ecuador gira un poco más deprisa que las zonas templadas y polares. Prácticamente aquí veis la diferencia, son 5 minutos menos de tiempo de rotación. Aún así es una rotación brutal, de rápida, porque un planeta de estas dimensiones que dé una vuelta sobre sí mismo en 9 horas y casi 10 horas, rondando las 10 horas, es una velocidad brutal. Pero aún así el ecuador gira unos 5 minutitos más rápido que las zonas templadas y polares. Eso es lo que primero se dieron cuenta ya cuando hubo tecnología suficiente allí a finales del siglo XVIII.
pasamos ya rápido a casi la época actual, ya con las misiones Voyager, porque bueno, hasta que no se llevaron las Voyager al sistema de Júpiter y al sistema solar exterior, prácticamente eso es lo que había. La observación, la imagen que teníamos con más detalle, incluso no con ese detalle, que eso es una artificial para la época, eso es lo que se veía de Júpiter, ¿vale? Así que no había mucho más que mirar, sino que rotaba y que rotaba a diferente tamaño, y tampoco eso era del dominio público, a distintos ritmos, perdón. La revolución llegó con las Voyager y entonces pues ya tuvimos más... aquí tenemos un par de vídeos para que veáis. Están agrandados, están en formato de que lo he capturado, es muy pequeñito y al agrandarlo pues sale muy pixelado, pero aún así merece la pena. Ahora os pongo cómo rotaría. Veis cómo el ecuador gira mucho más rápido, se nota a simple vista que rota más rápido que las zonas templadas. Ahora cambia el vídeo para ver, es como siguiendo la rotación para ver el propio movimiento de las nubes dentro de este sistema, fijando la rotación. Veis que unos van a la derecha y otros a la izquierda, o sea, hay velocidades en las direcciones opuestas. Y este otro vídeo es también parecido. Esto es una zona de Júpiter en la que se ha fijado a la rotación y veis como unas nubes van a un lado y a otro. Ahora nos vamos al hemisferio contrario, donde está la gran mancha roja, y vemos lo mismo, cómo circula el aire, o sea, la atmósfera superior, fijándonos, siendo sincrónicos a la rotación, que es donde verdaderamente nos da información de cómo son los vientos en Júpiter. Este es una doble gráfica de las primeras mediciones que hizo la Voyager de las velocidades según la latitud. Aquí tenéis en el eje Y la latitud, la velocidad, digamos hacia la izquierda serían negativos, velocidad cero sería, digamos que no se moverían las partículas, entre comillas, ¿no? Con la rotación propia de Júpiter, y los que van hacia al lado contrario en velocidades positivas, ¿vale? Y aquí en el eje X sería la latitud en grados desde el ecuador, que es el 0, esto sería el polo sur y esto sería el polo norte. Veis claramente que bueno, todo está tendido hacia vientos positivos porque es la tendencia de rotación del planeta, pero hay picos en el que las velocidades son contrarias a la rotación del planeta. Esta es muy marcada, que prácticamente a unos 25 grados de latitud sur hay una banda que rota casi a 50 metros por segundo en contra de la rotación de Júpiter. Por encima, en color verde más claro, tenemos las mediciones más modernas, o sea, en negro, perdón. Primero en verde, las más antiguas del Voyager y la Cassini, que volvió a hacer estas mediciones, y prácticamente se vio que los aparatos del Voyager hacían su trabajo muy bien, porque hay pocas variaciones en los vientos de los medidos en el año 82, que sería cuando llegó la Voyager a Júpiter, creo que fue en el año 82, y lo que midió la Cassini cuando llegó. Así que esta es digamos, la dinámica de cómo las velocidades, cómo se ven. Esto es
otro gráfico muy parecido que lo he visto más actual, lo he puesto para que veáis cómo coinciden algunos accidentes de la atmósfera de Júpiter con esta línea de vientos, ¿vale? Veis que el pico, hay una banda, este pico tan marcado que está aquí, positivo, que es el tope de velocidad en la atmósfera joviana, son 150 metros por segundo, corresponde a esta banda del norte, muy estrecha, pero que va muy deprisa, y la banda subecuatorial sur, que es la que tiene acompañando la Gran Mancha Roja, también tiene bastante marcado una dirección contraria, digamos, a la rotación a la que tuviera normalmente por la rotación del planeta. Esto de que el primer vistazo que nos puede pensar del por qué se mueve así, con respecto a otras atmósferas planetarias o con las que estamos más habituados, es que en Júpiter lo que falta, hay un elemento esencial que hay en los planetas tipo terrestres, rocosos, que no están en los planetas gaseosos, que es el llamado efecto suelo. El efecto suelo, si tienes una superficie sólida y giras muy deprisa, todo el sistema nuboso tiende a arrastrar por el efecto suelo, o sea, coge la dirección de giro del suelo, las nubes. Júpiter, por ser tan grande y por no tener un suelo físico, el núcleo está súper interno, a muchísimas capas de material gaseoso entre ese posible núcleo rocoso y las capas altas de la atmósfera, pues al no tener este efecto suelo no hay ese arrastre tan marcado como tiene otros planetas, aún siendo una rotación tan grandísima como dar una vuelta en 9 horas. Nosotros lo damos en 24, o sea que el efecto suelo, si Júpiter fuera rocoso o tuviera un núcleo mucho más denso y más prominente del que tiene comparado con su volumen, el efecto suelo sería enorme, porque a esa rotación tan bestial, pues las nubes irían mucho más deprisa. Pero no existe efecto suelo en los planetas gigantes. El por qué tenemos esta atmósfera tan dinámica, ¿vale?, en Júpiter y por extensión en todos los planetas gaseosos, gigantes gaseosos. Tenemos que ir primero, las causas de que la atmósfera se mueva es que haya fuentes de energía. Si toda la atmósfera tiene la misma temperatura, apaga y vámonos, ¿verdad? No pasaría nada. Tiene que haber fuente de energía. Y también, pues, fuerzas propias de la atmósfera, desequilibrios propios de la atmósfera, que no depende en primera instancia, aunque sí de segunda o de tercera, de las fuentes de energía que haya en el planeta. Entonces, estas fuerzas presentes son las diferencias de presión atmosférica que hacen el gradiente de presión, y la fuerza de Coriolis, que es una fuerza que aparece, ya lo estudiaron cuando se estipuló en física lo de que es un sistema de referencia inercial. Pues un sistema de referencia inercial es donde se cumplen las leyes de Newton, pero resulta que un sistema rotatorio, como es un planeta que rota, ya no es un sistema inercial y aparecen fuerzas no inerciales. Una, y prácticamente creo que es sin duda la más importante para entender cómo funciona la atmósfera, de estas fuerzas no inerciales, es la fuerza de Coriolis, que ahora veremos cómo afecta.
Entonces vamos a analizar esto de la transparencia anterior poquito a poco. Primero vamos a las fuentes de energía. Primera fuente de energía es la que viene del exterior del planeta, que es la radiación solar. La radiación solar tiene una formulita que no la pongo aquí para no asustar al personal, aunque tampoco es tan grande, y solo doy el resultado. Por ejemplo, se suele escribir la constante solar como una letra K mayúscula. El resultado para la Tierra, en la constante solar influye el diámetro de la Tierra, la distancia al Sol y también, que es constante para todo el sistema solar, pues la temperatura efectiva del Sol y la constante de Stefan Boltzmann. Si hacemos los números para la Tierra, nos sale que nuestra constante solar es 1.361 vatios por metro cuadrado. Esa es la irradiación del Sol a la altura de 150 millones de kilómetros, que es donde estamos nosotros. Si ponemos los números para Júpiter, veis cómo desciende por el tema de que es inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Entonces ya la constante solar para Júpiter estamos hablando de 50 vatios, aproximadamente 50 vatios por metro cuadrado. Esos 50 vatios son de primera vista insuficientes, totalmente insuficientes para generar la dinámica que tiene Júpiter en la atmósfera. Entonces hay que buscar otra fuente de energía, y es el mecanismo de Kevin Helmholtz. Este dúo de físicos que si ya cada uno, bueno, uno es más fácil de pronunciar que el otro, pero ya juntos ya es muy difícil. Kevin Helmholtz, lo he ensayado bastantes veces para que me salga bien. Estipula, a ver si funciona, esto, precisamente esto, que el planeta se encoge. Voy a ver si paro ahora. El mecanismo de Kevin Helmholtz estipula que Júpiter se está encogiendo, literalmente. Su radio es cada vez más pequeño. Por esa cantidad en porcentaje del diámetro de Júpiter, que es gas, el gas se comprime y se expande muy fácilmente. No es como sólido o un líquido que es casi incompresible. El gas sí se comprime más fácilmente. Entonces lo que le está pasando al planeta gaseoso desde su nacimiento, desde su formación, es que se está encogiendo. Todos sabemos lo que le pasa a un gas cuando se comprime, que se calienta. Así que esa es la fuente de energía principal de Júpiter, del calor de Júpiter, por qué hay calor suficiente para haber desequilibrios y hacer esta dinámica atmosférica tan curiosa o tan elevada, ¿no?, para un planeta que está bastante lejos del Sol, por esta constante solar tan pequeña que tiene comparado con la Tierra. Pues esto lo descubrieron a dúo Lord Kelvin, muy famoso físico, y bueno, el nombre ahora mismo de pila no me lo sé, pero Helmholtz, que es otro que fue pionero en la termodinámica, y descubrieron que este era el posible mecanismo del calor interno, de una fuente de energía interna de Júpiter. Bueno, ahora vamos con las otras cosas o las otras fuerzas que afectan a la dinámica atmosférica, que no son fuentes de energía, sino la propia dinámica atmosférica. ¿Qué le pasa?
esto es, digamos, física básica al principio. En la atmósfera hay, pongo el ejemplo para la Tierra, he puesto un mapa de la Tierra para que lo veáis más claramente. En la atmósfera de la Tierra la presión no es por igual en todos los puntos. Hay partes en las que la presión atmosférica es más baja o más alta que la media. Esto lo conocemos viendo a los hombres del tiempo con las llamadas borrascas y anticiclones. Las borrascas serían zonas de baja presión y los anticiclones de alta. Pues, ¿qué pasaría en un planeta que no gira? Pues si hay una zona de baja presión, como aquí, una borrasca, aquí yo he puesto una borrasca en una de las posiciones típicas de las borrascas, allí por el norte de Escocia. Si hay aquí aire con más baja presión, el aire responde, de alrededor responde rellenando, es como si fuera un hueco, ¿vale? Una baja presión se considera como un hueco que hay que rellenar, entonces el aire de alrededor ocupa y rellena esa borrasca. Si no hubiera rotación, pues las líneas, el viento iría en línea recta de donde estuviera el aire hacia el punto donde la presión es más baja. Vemos aquí esto en línea recta. Si le unimos la rotación del planeta, aparece esta fuerza de Coriolis, que aquí tenéis la expresión matemática. Yo creo que es lo suficientemente sencilla como para ponerla aquí sin que nadie se asuste. Esto es un producto vectorial, ¿vale? La fuerza depende, es como una masa por una aceleración. Aquí está la masa y la aceleración la da el producto vectorial de la omega, que sería la rotación del planeta, y la velocidad que lleva esa partícula en esa posición, ¿vale? Pues, ¿qué hace la fuerza de Coriolis? Pues varía esta dirección de relleno del aire hacia la baja presión y lo gira en torno a una baja presión, la va girando hacia la derecha, y en las altas presiones lo gira hacia la izquierda, al contrario. Eso es lo que se llama el equilibrio geostrófico. El equilibrio geostrófico, esa palabreja, es cuando sumamos los gradientes de presión, o sea, las zonas de baja o alta presión, con la fuerza de Coriolis, ¿vale? Eso genera una línea que prevé por dónde va a pasar el aire de relleno, o que rodea a una baja presión o que rodea a una alta presión. Nosotros aquí tenemos una borrasca en la Tierra y vemos este dibujito lo vemos en el mundo real. Así es una borrasca. Esto es una hermosísima borrasca al norte de Irlanda, creo que es esto es Irlanda. Esto es Islandia. Estaría eso en el Mar del Norte o por ahí, rellenando esta baja presión que estaría aquí en el centro de este remolino. Es la típica borrasca que vemos en el tiempo. ¿Por qué os digo todo eso? Porque la fuerza de Coriolis depende de la omega, de esta omega que es la velocidad angular de rotación. En el sistema solar hay dos extremos muy acusados de velocidades angulares. Tenemos por un lado el planeta que gira más lento de todos, que es Venus. Aquí lo estáis viendo, que lo considero pues un extremo de ese equilibrio geostrófico. Venus gira una vez cada 116 días, 18 horas. Tiene un movimiento de rotación, aparte de un tamaño comparado con los gigantes muy pequeño, pero un periodo de rotación muy lento. Esto que hace que la cobertura nubosa de Venus, como veis, no hace remolinos,
no hay los remolinos, las borrascas típicas de la Tierra y los anticiclones, ¿vale? Veis que es prácticamente, quitando algunas desviaciones ligeras por presión que pudiera haber, son paralelas al ecuador, al eje de rotación que sería este eje, supongo, ¿vale? Esto es un extremo del equilibrio en la que prácticamente el efecto de la fuerza de Coriolis es nula, ¿vale? Y si nos vamos al otro lado, ¿cuándo la fuerza de Coriolis es máxima? Pues con Júpiter. ¿Por qué? Porque su periodo de rotación es 9 horas 50 minutos. Muy rápido comparado con los 116 días que tenemos al otro extremo. Nosotros estamos en una fase intermedia en el que el día dura 24 horas y sí hay efecto de Coriolis, pero no es exagerado. Si ponemos la Tierra en medio, que no lo he puesto aquí, pero si analizáis mentalmente cómo es la atmósfera de Venus y cómo es la atmósfera de Júpiter, lo que ya podemos empezar a comprender qué son las bandas y las zonas de Júpiter. Las bandas y las zonas de Júpiter no son más que anticiclones y borrascas que jamás tienen el aspecto de un remolino como aquí, sino ya la fuerza de Coriolis es tan grande que las nubes son perpendiculares paralelas al ecuador, perpendiculares al eje de rotación. Estos ya serían borrasca, anticiclón, borrasca, anticiclón, borrasca, anticiclón. Es lo que es la atmósfera de un planeta que gira muy deprisa. Y eso lo causa la fuerza de Coriolis. Vámonos ahora a la parte superior de la capa nubosa de Júpiter. Vemos que hay diferencia de color. Lo que llamamos zonas serían estas más blancas y las bandas que veríamos más oscuras serían que van alternadas y además con viento en régimen geostrófico al contrario. Aquí ya se empieza a explicar del por qué unas nubes van al contrario de la rotación y otras a favor. Esto sería una borrasca, no, un anticiclón, perdón, que tiene el techo de nube más alto y es frío. Ahora lo comprenderéis con la composición atmosférica y el por qué sale ese color. El sistema de bandas y zonas sería, si lo pudiéramos ver en 3D, sería las zonas son más bajas, regiones más bajas y más altas, y las bandas serían regiones más bajas, digamos de altura. ¿Por qué? Por la temperatura de esta banda, que al haber más temperatura, el aire se expande y el techo nuboso es más alto. Y cuando hay borrasca, hay baja presión, la nube, el techo de nube es más bajo. Aquí tenemos la estructura nubosa en Júpiter, las capas o cómo se cree que Júpiter es la parte solo. Antes vimos todo Júpiter entero, ahora me quedo con la parte nubosa. De arriba abajo, y después volveré arriba para explicaros el tema de los colores, de arriba abajo sería una capa de amoníaco, de nubes de amoníaco, hidrosulfuro de amonio por debajo, también nubes. Ya con estas dos capas hay presión suficiente para que el agua esté por debajo, en vapor, nubes, todavía está en vapor.
Por debajo de estas nubes de agua teníamos cristales de amoníaco, después cristales de hidrosulfuro. Se repite por densidades la estructura, pero ya con cristales. O sea, aquí teníamos cristales de amoníaco, que son los más ligeros, después un poquito más pesados los de hidrosulfuro de amonio, después ya cristales de agua, lo que serían aquí las nubes, los cirros nuestros, nubosos, que es agua cristalizada, y ya después, por la presión, agua, pero en gotas, ya líquida. Y todo eso esto es atmósfera. Y aquí, en rosa, ya esta sería la capa de hidrógeno molecular, que no se puede considerar ya cobertura nubosa, ya forma parte del planeta. Debajo del hidrógeno molecular estaría el hidrógeno en estado metálico, y por debajo del hidrógeno metálico el núcleo rocoso, ¿vale? Los grosores son estimativos, no se sabe más o menos cuánto. Lo que sí, esta parte de hidrógeno molecular es casi todo el planeta Júpiter. Núcleo rocoso se considera que es bastante pequeño para su tamaño. La mayoría del radio de Júpiter es hidrógeno molecular, porque bueno, gran parte es hidrógeno metálico, pero no tanto. Y la inmensa mayoría del radio de Júpiter es hidrógeno molecular. Pues esta sería la cobertura de la capa externa de Júpiter. ¿Por qué las bandas son oscuras y las zonas son claras? Porque el amoníaco es de color blanco y está por encima. Entonces, esto sería amoníaco y esto. Cuando es una baja presión, esto se aplasta, esta capa se aplasta por la presión atmosférica, por la baja presión, digamos, por rellenar la baja presión, y está más cerca, digamos, de la visión al exterior, la segunda capa, que es la de hidrosulfuro de amonio, que tiene el color marrón o parduzco que tienen estas zonas, que son las bandas, lo que llamamos bandas. Estos son zonas, bandas. Las bandas, el color marcado que se nota al telescopio claramente de Júpiter es hidrosulfuro de amonio, que está más a la vista, aunque tiene una capa por encima de amoníaco, pero bueno, se ve mucho más en las zonas de baja presión. Esta es la parte un poquito más complicada para saber por qué tiene el movimiento alternado de bandas hacia un sentido y hacia el otro. Las bandas y zonas van con sentido contrario. Es una hipótesis de Taylor Pruittman, de un par de físicos, que estipulan que la circulación interna de Júpiter es de esta manera. Tenemos un núcleo de metálico líquido, que sería, en este caso de Júpiter, sería hidrógeno metálico, y la capa de hidrógeno molecular está paralelas al eje de rotación de Júpiter. Existen unas zonas que se llaman las columnas de Taylor-Pruittman. Estas columnas atraviesan el planeta, digamos, paralelas al eje polar, llegando a las cimas de las nubes. Estas columnas rotan en este sentido, y lo que provoca, veis aquí, esto sería en 3D, digamos, y esto sería una sección plana. Las columnas de Taylor-Pruittman, que serían estas, hacen que el viento
vaya en una dirección, en un lado de una hilera de columnas, y en la dirección contraria en la parte exterior de esa circulación que tiene el extremo de la columna. Entonces así se explica la velocidad relativa, como dice aquí, de que una parte de una banda vaya en sentido horario y en otra antihorario. Las columnas solo existen cuando puede comunicar un hemisferio directamente con el otro. No atraviesa la capa de metal líquido, de hidrógeno líquido, ni el núcleo rocoso que estaría aquí dentro. Así que esta sería la estructura interna de la circulación. Esto es de cómo un objeto esférico que no es radiativo como el Sol, porque sabemos que el Sol, por ejemplo, emite por convección, transmite el calor por convección en la capa del manto, y también, también en el núcleo, pero en menor proporción. Como aquí no hay un núcleo rocoso lo suficientemente caliente como para generar convección, este es el sistema que iguala o, digamos, o trata de igualar las temperaturas de las capas internas con las capas externas de Júpiter. Entonces, este tipo de circulación la descubrieron estos dos físicos, Taylor y Krugman, y explican el por qué el régimen de vientos exteriores. Nosotros solo vemos el extremo de la columna. La columna entera son como tubos de órgano, pero que solo vemos donde tiene el agujerito el órgano, ¿no? Digamos, la cúpula del tubo de órgano. Esto sobrepuesto sobre una imagen de Júpiter para que entendáis mejor cómo están por dentro las columnas y que las zonas y las bandas a igual distancia de un polo que del otro están comunicadas por la columna de Taylor-Prudman. Después me comentáis si... esto creo que es lo más complicado de todas las charlas, así que bueno, espero que algo por lo menos habéis pillado. El grosor de la columna de Taylor-Prudman depende de la temperatura o del desequilibrio de temperaturas que haya en esa zona. Igual que, por ejemplo, las células de circulación atmosférica de la Tierra, las células de Hartley, son de distinto tamaño, si es la ecuatorial o si es la templada o si es la polar. Pues aquí igual, aquí los grosores de estos tubos de órganos son de distinto grosor y eso hace que las bandas y las zonas también sean unas más estrechas que otras. Bueno, la característica más interesante que tiene Júpiter es la Gran Mancha Roja. La Gran Mancha Roja es un anticiclón enorme, de una zona de alta presión, sumergida en el borde, digamos, en la frontera entre una banda y una zona. Y sería un desequilibrio de presión tan grande que ha permanecido durante centenares de años que sepamos. Llevamos siglos viendo esta perturbación, unas veces con un color, que ahora veremos por qué, y otras veces con diferente. El tamaño estimado son unos 25.000 kilómetros, cabrían aproximadamente 3 tierras dentro de la Gran Mancha Roja, y las velocidades del viento en la periferia, que es donde es más acusado y se puede tomar referencia con la banda o con la zona a la que está lindando, están en torno a 400 kilómetros por hora. El choque de una banda en un sentido con la
la rotación de la gran mancha roja crea siempre por aquí estas serpientes que es turbulencia al encontrarse dos fluidos con direcciones opuestas, ¿vale? Aparte también le han salido, pero estos ya son temporales a veces, unas duran un poco más y otras un poco menos, otros lunares que también por el color ya podéis identificar si son de zonas o de alta presión o de baja presión, por lo que sabéis ya de el hidrosulfuro de amonio, que es de este color, o el amoníaco, que es más blanquecino, esta zona o esta mancha. Una curiosidad sobre la gran mancha roja, aparte de que es un anticiclón enorme y casi perenne, sabemos que se han encontrado que se liga que su color o su intensidad, si está más marcada o menos marcada con el resto de Júpiter, del aspecto de Júpiter, depende, este color de la mancha depende con el color que tiene la banda subecuatorial que tiene encima y su equivalente en el hemisferio norte, la North-Equatorial Band y la Subequatorial Band. Si la banda subecuatorial está bastante marcada, o sea, aparecen mucho más marcadas las nubes de hidrosulfuro de amonio, la gran mancha roja tiene un aspecto prominente y bastante más rojo tirando más a rojo que la propia banda. Pero se ha encontrado, por ejemplo, esto es un intervalo de un año prácticamente, en el que aquí se perdió el color de la banda subecuatorial de Júpiter, y bueno, aquí es que la banda no pilló la cara, o sea, la gran mancha roja pilló por el hemisferio contrario, pero también se quedó muy pálida. Sin embargo, aparece muy marcada la subecuatorial, la banda norecuatorial equivalente a la que tiene en su latitud la gran mancha roja. Así que parece ser que el grosor o el color de estas dos bandas, que como ya sabemos están unidas por una columna de Taylor-Pruittman, o sea, lo que ocurre en un extremo del tubo se supone que influye en lo que tiene en el tubo contrario, en el extremo contrario del mismo tubo. Es lógico pensar que afecte lo que le pasa a la norequatorial band a la subecuatorial band, ¿no? Con eso ya dejo Júpiter y me voy a Saturno, que bueno, se parece muchísimo a casi todo, ya lo que he dicho antes al inicio de la charla, la dinámica lo he explicado con Júpiter, pero vale para los cuatro. Ahora iré diciendo las particularidades que tiene cada uno de los otros gigantes gaseosos. Saturno, aquí veis el tamaño comparado con la Tierra. Para dinámica atmosférica hay que quitar lo más espectacular de Saturno, que es el anillo, ¿vale? Nos quedamos con el disco. Estos son los vientos en las capas altas de Saturno. Los vientos son más intensos que los de Júpiter incluso, ¿vale? En el Ecuador se llega casi a 400 metros por segundo y hay muy poco en contra de rotación. La rotación de Saturno también es muy parecida a la de Júpiter, gira un poco más lento, pero la fuerza de Coriolis es enorme, y este es el patrón de velocidades. Suponiéndose, por ejemplo, podemos tener un eje aquí paralelo que sería
ni para ti ni para mí, digamos, en la velocidad neutra de las nubes de Júpiter. Entonces, estas partes extremos irían en contra de esa rotación arrastrada, y esto, impresionante la parte del ecuador, que gira muchísimo más veloz que las zonas templadas y polares. Bueno, los polares casi no hay mediciones, como vemos aquí. Con los polos de Saturno os traigo una de las grandes particularidades de Saturno en la atmósfera. Así que lo dejaremos en incógnita. La sección de Saturno, tenemos la misma... No, falta una capa. Esto sería el núcleo, con respecto a lo que hemos dicho de Júpiter, esto sería el núcleo rocoso de Saturno. Esta capa es el hidrógeno metálico, que veo en celeste. Este es el hidrógeno molecular, y aquí ya es mucho más atmósfera que la capa, digamos que se alternan. En Júpiter había mucho más capas de hidrógeno molecular, y aquí en Saturno hay mucho más capas atmosféricas. Es la diferencia sustancial que hay de Saturno a Júpiter. La estructura, como veis, en altitud de la composición de la atmósfera de Saturno, tiene su diferencia, pero también tiene sus similitudes con Júpiter. Tendríamos una gran capa muy homogénea de una neblina, en este caso, que no estaba presente en Júpiter, que es todo esto gris, es metano, CH4, metano. Por debajo está el amoníaco y el hidrosulfuro de amonio, que estaban presentes en las capas altas de Júpiter, y por debajo el agua, y ya lo que es Saturno, ya la parte de hidrógeno molecular, hidrógeno metálico y núcleo. Esta sería la atmósfera, que tiene esta gran diferencia con Júpiter, que es esa gran capa muy tenue de presión, pero muy extensa, de metano. Esta capa es crucial para el aspecto que da Saturno comparado con Júpiter. Habíamos visto que Júpiter juega con los colores de las bandas y las zonas gracias al amoníaco y al hidrosulfuro. Pero ¿qué le pasa a Saturno? Que por encima de este amoníaco, que es de color blanco, y de este hidrosulfuro, que es de color rojizo o parduzco, tenemos una capa muy grande de metano. Y eso hace que esta capa atmosféricamente no se le vean las bandas tan marcadas, y tenga un color bastante más homogéneo, salvo por lo que voy a comentar ahora, que son las grandes tormentas que hay en Saturno. Pero digamos que la estructura de bandas de Saturno está camuflada por esa capa de metano tan gigantesca que tiene. Aquí, tormentas. Lo más espectacular de Saturno, bueno, tiene dos cositas. Esta es la primera. La primera es que aparecen tormentas muy marcadas y mucho más grandes que las que, por ejemplo, son perennes, tipo gran mancha roja en Júpiter. Y además, casi, como veis aquí, esto es una secuencia de la sonda Cassini de Saturno, digamos, en su situación, digamos, normalizada o digamos, estable, y aquí empieza a aparecer una tormenta en una banda, en la que aquí, lo más probable es que el amoníaco suba por esa capa de metano y se vea más blanquecino por el color del amoníaco. Aquí
está en su máximo esplendor de vientos, y aquí ya en estas tres de abajo se van difuminando, cada vez se ven menos marcadas las nubes de amoníaco, se va diluyendo por toda la zona, se va agrandando esa tormenta, en principio es un poco más estrecha, como veis, se va diluyendo hasta que, bueno, coge un color homogéneo y probablemente después llegue con el tiempo a su estado antes de la tormenta. Aquí veis el intervalo temporal de meses. Aquí está junio, febrero, o sea, enero, febrero, abril, mayo, hasta que en agosto, o sea que una tormenta puede durar pues 6 meses, 7 meses en un hemisferio de, de Saturno. Una cosa que seguro que conoceréis la mayoría, y es la particularidad del polo de las nubes en el polo de Saturno. Y es esta nube en forma hexagonal que tiene Saturno. Aquí veis una magnífica foto de Cassini también en uno de sus viajes de polo a polo que hizo para cruzar los anillos de Saturno. Veis marcadamente un hexágono, y esto rayó mucho a muchos científicos, casi era una figura que no correspondía a dinámica atmosférica normal, del por qué se puede hacer ese patrón con ángulos tan marcados como los que vemos aquí en el hexágono. Pues se pusieron los físicos atmosféricos a trabajar y se logró, se llegó en 2 ocasiones, si no recuerdo mal, primero por los científicos de Oxford, llegaron a reproducir ese patrón de giro de las nubes en la Tierra, o sea, con unas condiciones que las escogieron semejantes a las que en viscosidad y en velocidad de la atmósfera de Saturno, se intentó reproducir en la Tierra y se encontró que aparecían esos patrones hexagonales, o sea que no es una cosa para cuarto milenio, ¿verdad? Se reproduce en el laboratorio, y lo hicieron primero en Oxford, si no recuerdo más, y después en otro de Canadá, creo que fueron. Así que es espectacular, pero totalmente natural. Vamos a los helados. Los gigantes helados, aquí tenéis Saturno, Urano, comparación con la Tierra, ya el tamaño de la Tierra es ya apreciable, no como era una canica comparada con Júpiter. La estructura interna de Urano también ahora le falta incluso una capa también más por el tema. Urano ya está muy lejos del sistema solar, está muy lejos del Sol, perdón. La temperatura de radiación, la constante solar en Urano ya es muy, muy pequeña. El calor que puede proporcionar el Sol en las capas altas para perturbar la atmósfera de Urano sería mucho menor, y también por el tamaño, proporcionalmente, el efecto Kelvin-Helmholtz tampoco sería tan apreciable, así que, de hecho, Urano y Neptuno están muy cerca del cero absoluto, así que hace muchísimo frío y las diferencias de temperatura son menores, y también la temperatura media es muy baja. Entonces es lógico que la actividad atmosférica de Saturno y Urano, o sea, que de Urano y Neptuno, perdón, sea mucho menos marcada. Aquí habría un núcleo rocoso, una capa de hidrógeno
atómico, o sea, molecular, no hay hidrógeno metálico, porque ya no hay presión suficiente para conseguir que el hidrógeno pase a estado metálico, y de esta zona de hidrógeno molecular pasaría a la atmósfera en sí, que es esta costra, ¿no?, que tendría por fuera Urano. Este es el perfil de vientos de Urano. Digamos, esta curva es generada matemáticamente y los puntos que veis son las mediciones que hizo la Voyager, que desgraciadamente es la única, la Voyager 2, es la única que pasó lo suficientemente cerca de Urano para hacer mediciones, porque hay previstas en la NASA, no sé si en la ESA, misiones para volver a visitar a los gigantes helados, pero de momento no tenemos más datos que las Voyager, porque la Cassini fue a Saturno, la Juno fue a Júpiter y la New Horizon fue a Plutón. Así que de estas sondas planetarias nos faltan datos. Veis que en la zona polar, o sea, digamos por la posición que traería de la trayectoria de la Voyager, no pudo hacer mediciones cerca de las zonas polares, nada más que pudo hacerlas prácticamente desde 45 grados norte hasta unos 60 grados sur. Esta a lo mejor la hizo de casualidad quizás. La mayoría, pero bueno, concuerda, esta curva concuerda con sería con un régimen de vientos que habría en las capas altas de Urano. Veis que la velocidad ya ha disminuido mucho, 200, aunque sigue siendo apreciable, no son los 400 o los mayores de 400 que se dan en Saturno. Neptuno tiene un tamaño, es un poquito más grande creo que Urano, ese es su tamaño con la Tierra. La estructura de Neptuno interna, que es semejante a la de Urano, el núcleo rocoso interno, la capa de hidrógeno molecular y la capa atmosférica. El régimen de vientos de Neptuno es mayor que el de Urano. Veis que hay picos en el ecuador de 400, al mismo nivel de metros por segundo que tenía Júpiter. O sea que volvemos a tener un Neptuno, es un poquito más activo atmosféricamente hablando que su vecino, bueno, vecino entre comillas, está muy lejos, Urano. Y el régimen y estos puntos pues son las mediciones de la Voyager, ¿vale? Que tampoco pudo hacer, bueno, sí, hay aquí uno, pero no sé yo si pues esta nube de puntos también se acomoda a esta curva que tenéis teórica de los vientos en Neptuno. Y la otra característica grande que da personalidad a Neptuno es la gran mancha oscura, que le llaman aquí. La gran mancha oscura le salen también manchas rodeando, bueno, también al estilo de Júpiter, en la periferia o en otras zonas o en otras bandas. Y hace que pero bueno, eso, la característica principal es esta, que es bastante grande para el tamaño del planeta, esta gran tormenta, la gran mancha oscura. Hay dos hipótesis, que yo he leído dos hipótesis diferentes sobre la gran mancha oscura. La primera es que es semejante a la gran mancha roja de Júpiter, salvando las distancias de temperatura y de composición atmosférica, que es un gran anticiclón que se ha quedado, digamos, por mucho tiempo. Y otra
que no es ni peor ni mejor. Yo he tratado de encontrar a ver cuál tenía más peso ahora mismo, la que se cree que tiene más peso. La otra hipótesis es que es una especie de agujero en la capa, en la atmósfera a esa altura en Neptuno. Y entonces la capa, ese azul más pálido, más tirando a celeste, se pierde, que sería la capa exterior, aunque aquí habría una banda. Eso los tengo que comentar, que se me ha ido. Entonces, esto sería una especie de agujero y podemos ver la capa más interna de la atmósfera y no vemos la capa más exterior, que sería más celeste, rodeando a la capa, sobre todo por la parte hacia el sur. Tenemos estos cirros blanquecinos, que serían una especie de cirros, no son como cirros de la atmósfera terrestre. Probablemente también de amoníaco, o de otros compuestos que, por las velocidades tan grandes que tiene esta tormenta, pues al rozar, digamos, al interaccionar con la banda en la que está inmersa o paralela, pues se elevan esas nubes, y como tienen temperatura diferente y probablemente composición diferente, pues se le ve este color más blanco. Lo que se me había olvidado antes de comentaros es que la estructura de bandas, y observáis que, ahora os voy rápido, el número de bandas y zonas, te mide la cantidad de bandas y zonas que hay, ¿vale? En Júpiter había 7. Vamos a ver si veis. Esta estructura, o las columnas de Taylor-Pruittman, había este grosor de las columnas de Taylor-Pruittman, son proporcionales a la temperatura interna del planeta. Entonces, cuanto más diferencia de temperatura haya entre las capas, más estrechas son las columnas de Taylor-Pruittman. Entonces, el mayor número de bandas se dan en planetas con mayor desequilibrio térmico, digamos, entre la parte que está más lindando, más cerca del líquido, del hidrógeno metálico, a las capas exteriores, que están más frías. Este grosor varía, entonces llegamos, las de Júpiter son las más estrechas, que dan lugar a más bandas y más zonas. Saturno está un poco más frío y hay menos bandas. Veis que ya no hay, aquí había más, por aquí menos, no sé si eran 5, ahora son 3, más en la ecuatorial. Y las de Urano y Neptuno es una zona y 2 bandas. O sea que conforme la temperatura del planeta sea más homogénea, o su núcleo interno o su mecanismo de Kelvin-Helmholtz no sea tan eficiente y no genere tanto calor, provoca que las columnas de Taylor-Pruittman sean más anchas, lo que provoca que desde fuera veamos menos bandas, ¿vale? Y tenemos a los dos, tanto Neptuno como Urano, con 2 bandas y una zona, en vez de tantas como tenían Júpiter y Saturno. Para terminar, y para los que os he picado con el tema de la dinámica atmosférica, aquí tenéis de donde yo he cogido la documentación. Destaco a Agustín Sánchez La Vega, que Navarro y gran estudioso de la dinámica atmosférica. Hay pululando por internet documentos de Agustín Sánchez La Vega magníficos, en los que yo he hecho un resumen.
prácticamente de lo que Agustín, más otras cosas de donde he pillado otra documentación, como Ricardo Hueso Alonso, que está también muy bien, su bibliografía sobre la dinámica atmosférica. Y bueno, y con eso he terminado hoy de la charlita. Y ahora pues, como siempre, preguntas, inquietudes, curiosidades y después Pues muy tertulia. bien, Lito. Pues muy bien, Lito, muchas gracias. Y pasamos ahora a las preguntas, que ya hay aquí una serie de personas que te quieren preguntar. En primer lugar, agradeceros a todos la atención y a ti, Lito, por, como siempre, tus magníficas charlas. Y vamos a ir dando paso. Algunos ya habéis pedido la vez, los que queráis seguir preguntando, a medida que vaya avanzando esto, pues vais haciéndolo por lo que es por el chat, y yo voy dando paso y abrís el micro sin más. El resto, mantener el micro cerrado, si es posible, mientras no os toque, para que por lo menos mientras haya esta conversación entre el Lito y vosotros, pues esté el resto sin ruido. Y ya al final, cuando ya se acaben las preguntas, pues ya abrimos todos los micros, os presentáis los que queráis, porque muchos nos conocemos ya de estas charlas, pero bueno, es bueno recordar vuestros nombres, y los que sois nuevos, pues os conocemos y podéis decirnos de dónde nos escucháis y quiénes sois, y bueno, y todo lo que nos queráis contar. Así que... Bueno, trataré de responderla. Sí. No sé si podré, pero bueno, y bueno, si hay alguna, si no la pues responde, sí, para el próximo, si alguna se queda por ahí, pues vamos al siguiente, o ya la respondes cuando la o me la conozca. Pero pongo de vamos, tú tarea, sabes claro, me bastante, la pongo de tarea. te la pones de tarea, pero tú sabes bastante. Bueno, vamos al primero que tenemos preguntando, que es Alberto Morante, que cuando quiera puedes abrir el micro y, bueno, preguntar a Lito. Dime, Alberto. Hola, Lito, no sé si me escucha. Sí, perfectamente. Vale, y me he puesto un poco también la cam para que me vea y nos pongamos cara. Que yo soy de la Asociación de Astromares, decírtelo también de paso. Y también que enhorabuena por la charla, porque la verdad que son unas charlas muy dinámicas, muy bien estructuradas y muy entendibles, vaya. Y te lo quería decir para que lo puedas seguir teniendo en cuenta, supongo, de cara al futuro. Vale, gracias. Que es muy guay. Y tenía un par de preguntillas de cosas que mientras ibas explicando se me han ido quedando. Y antes que nada, lo primero es simplemente que los vídeos que has enseñado al principio de Júpiter, de la Voyager, Sí. son, no sé si has dicho si son vídeos reales captados por la Voyager o son una especie de recreación o algo. Que Por cómo está pues montada la secuencia, yo juraría que son imágenes hechas, imágenes fijas de la Voyager, ajustadas en tamaño o en un sobrevuelo a la misma distancia y hechas animación. No creo que sean... en los años 80 no había recreaciones digitales ni pamphletos de ese calibre. Yo creo que son montajes con fotos a de través secuencia, lo que llamaríamos ahora un time-lapse. Claro. Pero como estaba, a la vez no tenía mucha calidad digital, evidentemente, pero a la vez estaba muy bien a modo de secuencia. Entonces me preguntaba... Sí, no, es que el tamaño de origen es muy pequeño, tiene muy pocos píxeles. El GIF animado, de donde lo he podido coger, tenía un tamaño minúsculo. Entonces lo he querido ampliar y quizá a lo mejor lo he ampliado demasiado, pero bueno, se ve. No, pero está bien, ¿eh? Se ve, o sea, es un ejemplo gráfico buenísimo y a la vez saber que eran aún así fotografías de la propia Voyager, que era un poco lo que quería saber. Uh-huh. Y luego te quería preguntar que también cuando has enseñado una gráfica donde aparecía la velocidad de viento en Júpiter y has dicho que las partículas, dependiendo de la velocidad, y había un punto que era cero y que has dicho como que, bueno, que eso tiene sus matices porque
¿Es posible que unas partículas en realidad no se muevan nada en el sentido de 0 metros por segundo? En algún momento que le pille, cualquier partícula puede estar parada, digo yo. Claro, que esté siempre parada, ya eso es muy difícil o imposible. Se terminará moviendo, más sabiendo que es una atmósfera. Claro, Pero en ese momento la pillas a velocidad cero, claro. En ese momento sí. Y bueno, también habría que ver, según la gráfica, que habría que analizar cómo está hecha, si es velocidad cero con respecto a la rotación de Júpiter o, digamos, anulado o siguiendo a la rotación de Júpiter. Que eso también habría que mirarlo. Pero bueno, claro. Esos son los dos. Es que Júpiter gira tan deprisa que para la animación que hemos estado hablando antes de la Voyager, tú tienes que descompensar el movimiento de rotación de Júpiter para ver que que ciertas nubes van en contra de la rotación, si no, no la ves. La rotación en sí es tan grande que todas las nubes dan la vuelta a Júpiter en el mismo sentido, pero si le quitas la rotación propia, entonces sí hay unas nubes que van en contra de otras. Por eso que el velocidad cero es que es muy relativo, ¿sabes? Claro. Es que era un concepto de por sí que como que también me cuesta entender. Ya. Aquí es todo muy relativo, como diría Einstein, ¿no? Todo es muy relativo. Y nada, lo último, cuando has explicado lo de la irradiación del Sol para un planeta representado en la constante solar, sí. Me ha quedado la duda de si, digamos, ese resultado matemático que daba era igual para todo el planeta, tanto para los polos como para el ecuador. Eso está... la constante solar es por área perpendicular. Vale. O sea, que es para todo el planeta. Cosa que no es cierta. Ya cuando tú, por ejemplo, en la Tierra, ya estás midiendo la constante solar para una latitud de 80 grados norte, por la inclinación que tiene la misma superficie solar con el Sol, porque está cerca del polo y está más oblicua, mirando claro. al Sol, esa constante solar la tienes que repartir en más superficie. Es cuando tú doblas un papel y le das la sombra. La sombra, cuando tú doblas el papel, es más larga que cuando está perpendicular al objeto que hace sombra. Es una media, ¿no? Claro, no, es la constante solar es idéntica para toda el área que está situada a 150 millones de kilómetros, por ejemplo, en el caso de la Tierra. Pero después cada parte, cada zona en concreto del planeta recibe una irradiación solar diferente porque hay que incluirle la inclinación que tiene sobre esa perpendicular. La única que tendría esa constante solar sería el Ecuador. Yo te diría más, Lito. En el caso del trópico de Cáncer o en el Capricornio, cuando estamos, digamos, en la etapa correspondiente, sea al norte o al sur, es donde los rayos solares van perpendiculares, según tengo entendido. Ahí sí sería al 100%. A partir de ahí, hacia abajo o hacia arriba, cambiarían, sí, de acuerdo con el coseno. Sí, no, que es un número que es para todo el planeta, pero después no es el que resulta para hacer las cuentas cuando quieres saber cuánta luz o cuánto calor va a recibir una cierta latitud. Tienes que tener en cuenta ese ángulo, ¿no? Claro, vale. Pero la constante astronómica es esa, o sea, nada más que región perpendicular al Sol. Vale. La cantidad de vatios que recibe un área determinada en metros cuadrados por metro cuadrado, en este caso, porque está dividido por metro cuadrado, de una superficie que esté perpendicular en las mejores condiciones, entre comillas. Ya después está la inclinación propia del terreno. Cuando vas a instalar un panel solar fotovoltaico o bien de régimen de agua caliente, tienes que tener precisamente ese dato de radiación, porque depende, para los vatios que quieras conseguir, necesitas más o menos paneles y va en función de la latitud.
porque no es totalmente perpendicular en el sitio donde estás. En Sevilla es más fácil tener más vatios de energía solar que en Bilbao. Vale. Ok, perfecto. Muchas gracias, Juan, por las aclaraciones. Pues muchas gracias, Lito, por intentar resolverme de esas dudas. Esto es... Bueno, pues ya va habéis al visto, siguiente. esto es de todo. Si yo no doy en el clavo, si alguien lo sabe, que hable y ya está. Claro, Vamos, claro. A ver. Muy bien. Pues seguimos con Antonio, de Antonio González. Muy buena. ¿Estás en una plaza de Tomares? De Astromares. Esto es Tomares, está en la calle Esto es principal Tomares, Has cambiado de Tomares. Astromares. Entonces me he buscado este fondo de mi pueblo y me lo he colocado. Bueno, felicitarte por la conferencia, lo primero, Lito. Como siempre, aprendemos mucho contigo. También, bueno, una reflexión. Me alegra ver 9 socios de Astromares en la charla. O sea que tomar nota que algún diplomilla nos estamos mereciendo, ¿eh? Hay más que de Magallanes. Sí, está muy bien. Bueno, yo no sé mucho, los demás no sé de dónde sois, pero 9 componentes de Astromares, siguiendo vuestras charlas. Mira, mi pregunta es la siguiente. Encantado, por nuestra parte. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Tengo entendido que los vientos que se han medido en Urano y Neptuno son superiores a los que se han medido en Júpiter y en Saturno. En Neptuno solo. Y en Urano no. Urano llega a la zona ecuatorial, si no recuerdo mal, a 200 y pico. Metros por segundo, estoy hablando. Ya. Bueno, tenía entendido que tanto Neptuno Urano como Neptuno superaban a los Neptuno gigantes, creo ¿no? que se han llegado, al Saturno se ha batido, yo he leído alguna noticia en los periódicos en la zona de ciencia, que siempre hay que tomar los titulares como sabéis, ¿no? Que algunas veces exageran más. Que en Saturno ha habido o zonas de tormenta que han batido los récords de tanto de Neptuno como de Júpiter. O sea que digamos que el récord absoluto lo tiene Saturno. Sí. Pero los promedios son superiores en Neptuno, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Y qué explicación tiene eso, siendo el planeta más lejano, por lo tanto más frío? Las diferencias, para que haya viento hace falta mucha diferencia de temperatura. Si no llega tanta radiación solar, es un poco... Yo sé que es así, pero no sé explicar por qué ocurre eso, qué peculiaridad tiene Neptuno para que pase eso. Pues no, la verdad es que no, tampoco te sabría contestar. Yo todo lo he basado en el fenómeno de las columnas de Taylor-Pruittman, el grosor, las diferencias y está claro que la irradiación es la de menos, la constante solar es la menor que tiene, pero algo hará, algo seguro, o algún proceso incluso puede ser térmico, porque bueno, se me ha ido un efecto, ahora que hablas de esto, hay un efecto que se nota en Júpiter, pero no he leído nada sobre los demás, ni Saturno, ni Urano, ni Neptuno, que hay otra fuente de energía que no, la verdad es que debería de haberla puesto, pero no la ha puesto, ahora ha caído. Es el hidrógeno, el molecular, cuando el spin, esto es ya tirando fuerte, ¿vale? Aviso. Cuando a José Manuel, que me ha explicado, José Manuel Espinosa me ha explicado eso del spin. Cuando el spin es del electrón, del único electrón, si es hidrógeno proteo, ¿no? Digamos, de hidrógeno, es paralelo al núcleo del átomo de hidrógeno, al protón, está en una configuración que se llama orto y para. Entonces, esas transiciones de fase en que el spin se puede volver al contrario, porque los spins nada más que pueden ser paralelos o antiparalelos entre dos partículas, pues esa diferencia de energía entre spines paralelos y antiparalelos se pueden dar en grandes zonas de hidrógeno de la parte de abajo de la atmósfera, del hidrógeno molecular, y eso crea excesos o defectos de energía. Cuando
mucho hidrógeno se pone en posición para o en posición orto. O sea, y eso es una fuente, se ha demostrado que es una fuente de calor extra. O sea, digamos una fuente de calor cuántica, por diferentes estados de energía entre las posiciones orto y para, de los espines del electrón y del protón. Eso es ya de nota. Eso es para nota, eso es para nota. Para el que quiera el día. Pero sí que es una fuente de energía. Y se dan esos saltos y puede darse que muchas regiones a la vez den ese exceso de energía cuando pasen al nivel más bajo. Y otra preguntita, Júpiter, aparte de la energía solar que le llega, desprende mucha más porque se está contrayendo, porque sí. El planeta se contrae y genera calor. Eso le pasará a los demás planetas gaseosos también, claro. Sí, claro, le pasa a los 4. Ahora, la cantidad de aporte de ese mecanismo de Kevin Helmholtz, creo que depende del radio del planeta. No es lo mismo el efecto de contracción que pueda tener Júpiter al que tenga Urano. Digo yo. No he hecho números, pero creo que depende del grosor. Así que, claro, esa fuente de calor es mucho más tenue para los gigantes helados, tanto para Urano como para Neptuno. Claro. Gracias, Lito. Vale, lo que puedo. Muy bien. Bueno, pues Marce Rubio, te toca. Bueno, bienvenido. Dime, Marce, que por fin, Marce, después de nuestros dires y diretes por Facebook, no sé si la última o esta, ya has conseguido contactar con nosotros. Menos mal, ya, estás en la fin. charla. Pues pregunta cuando tú quieras, Lito. Bienvenido. Buenas tardes, Lito. Buenas. Y primero, gracias y enhorabuena, porque a mí me has dejado fascinado. Sobre todo tengo fascinación, estoy fascinado con tanto hidrógeno que tenemos por ahí. Entonces, en los gigantes sí, aquí hay poco. Mi pregunta va por ahí, más o menos. Es decir, tenemos un núcleo, Júpiter, hablo de Júpiter, sí. Tenemos un núcleo de hidrógeno licuado. He entendido metálico, licuado, ¿no? Hidrógeno líquido. Hidrógeno líquido en estado metálico. O sea, metálico quiere decir que los electrones van por separado de los protones. Ya, pero que es líquido, ¿no? Es líquido, por la presión. Por la presión, vale, correcto. Entonces, luego tenemos una capa de hidrógeno atómico y luego una capa de hidrógeno molecular, ¿no? No, el atómico no, del metálico pasa al molecular, al H2. Molecular. Vale, de acuerdo. Entonces, digamos que hay, en cierto modo, un ciclo del hidrógeno. ¿O todo este hidrógeno es primigenio de la formación del sistema solar? Sí, todo. Que yo tenga entendido es primigenio. Los planetas exteriores no han tenido, digamos, transformaciones atmosféricas. Los rocosos, sí. O sea, yo hice un pequeño librito que se llama, que lo tiene Rafa, que me está diciendo así. Mi ejemplar ahora mismo, que lo quería consultar, pero lo tienes tú, ¿no? Por los confinamientos se te ha quedado a ti, en el que hablo de las atmósferas de todos los planetas. Entonces hay dos grandes grupos en el sistema solar. Los rocosos, incluyendo Marte, en el que las atmósferas primigenias se han perdido. Y la que tenemos ahora es por desgasificación de la corteza, y en la Tierra todavía más complicado por la vida. También la ha transformado el oxígeno. Pero de Marte hacia afuera se han quedado con la que obtuvieron de la nube protoplanetaria. Porque el viento solar no llega ya con suficiente fuerza como para vencer los campos magnéticos tan inmensos que tiene Júpiter. Sí. Saturno también lo tienen bastante decente, y ya Urano y Neptuno están demasiado lejos para que el viento solar arranque hidrógeno. Entonces, o sea que esos todo cuatro, claro. Tienen todavía la atmósfera de
de cuando nació el sistema solar. Los otros no. Venus, Mercurio se la robó completamente, Venus es transformada, la Tierra transformada, y Marte, cuando perdió el campo magnético, también se le fue. O sea que es todo transformada, pero a partir de Júpiter no. Pero bueno, este hidrógeno circula, ¿no? Tiene una circulación en Júpiter. Sí, claro. No, del núcleo hacia la atmósfera y luego otra vez para abajo. No, la circulación es sobre la capa. No entre capas. Vale. No entre capas. O sea, digamos que el hidrógeno metálico es una zona en la que siempre está el hidrógeno metálico. El hidrógeno molecular es una capa donde siempre está, que es un rango de presiones. Por ejemplo, llega a una presión tan grande que el campo magnético, en este caso, porque el que causa que sea hidrógeno metálico sería el campo magnético de Júpiter, disocia tanto los electrones de los protones que hace una capa a una presión determinada, que el hidrógeno no puede estar molecular, tiene que estar metálico. Sube para arriba, ya no hay tanta campo magnético y por lo tanto no hay tanta presión como para... entonces queda molecular. Por encima, ya el hidrógeno, las nubes, las estructuras nubosas esas son compuestos que son nimiedades comparados con la capa de hidrógeno que tiene Júpiter. O sea, lo de la capita de hidrosulfuro de amonio y de amoníaco son ridículas comparadas con el grosor es como la Tierra, la capa de aire es ínfima comparado con el grosor del planeta Tierra. Pues lo mismo pasa a Júpiter. O sea que hidrógeno atmosférico, no hay disipación de hidrógeno atmosférico al espacio, ¿no? No, porque las capas altas ya no son de hidrógeno, ya es componentes de hidrógeno mezclados, hidrosulfuro y amoníaco, y metano, en Saturno, por ejemplo. Vale, gracias, Lito. Bueno, no sé si te muchas gracias. Una cosa, perdonad, me gustaría comentar una cosa a Marce, si me dejáis un momentito, que sea off topic. Marce, tú la charla que tuvimos sobre estrellas preguntabas sobre un manual de VSpec, ¿eras tú? Sí, correcto. Pues mira, ¿conocer este libro? A ver, espérate que no te tengo en pantalla, ¿eh? Momento. Observación. José Luis, si hablas, sí le debes de salir en pantalla. Si hablo yo, tendría que salir, ¿no? A ver. Observación espectroscópica. ¿Lo conoces? Ah, sí que lo conozco, sí. Vale, porque se me quedó el otro día cuando preguntaste sobre el manual, que aquí viene un manual chiquitito, pero muy apañado para empezar a trabajar con espectros. Ese es de Marcombo, ¿no, José Luis? Sí, de la editorial Marcombo, que tiene una serie muy buena de aficionados y de manuales, y esta es la de espectroscopía. Y quisiera compartirla por si no lo conocía, si lo conoces. A ver, no lo he leído, pero sí que lo he visto, vamos, sí. Lo he visto. Pues, en la biblioteca de la asociación lo tenemos. Pues cógelo porque es realmente interesante. Es un manual de cómo trabajar con espectro, a nivel aficionado, desde los más sencillitos, los que cuestan muy poco, hasta los espectrógrafos muy sofisticados. Y viene muy bien, está muy bien. Sobre el VSpec. Voy a comentarte eso. ¿Te acuerdas, Agustín, que te comenté yo? Sí, lo comentaste. Y no sabía cómo contactar, pues mira, pues aprovecho. Bueno, es que no se volvió a conectar y se ha conectado hoy. Marc, ¿desde dónde nos escuchas tú y qué agrupación? Yo soy de la Asociación Astronómica de Cartagena, pero vivo en Torrevieja, Alicante, o sea que estoy en Torrevieja, en Alicante. Es como te le dije yo que era que... Sí, me dijiste que era de Torrevieja. Por mi tierra. Muy bien, bueno, pues seguimos con las preguntas, que ahora le toca a Miguel Canola. Miguel, cuando tú quieras. Preséntate también. Miguel, de Astronomía Sevilla. Bueno, Lito, muchísimas gracias y enhorabuena por tu conferencia. Gracias. Tenía un par de preguntillas. 5 minutos me he perdido de tu charla, así que disculpa si te pregunto algo que ya has comentado, ¿vale? Bueno, yo me habré ido por los cerros de Úbeda muchas veces. O sea que, bueno, vale, venga. La primera pregunta es ¿por qué los planetas gaseosos
se sitúan en el exterior de nuestro sistema solar y si esta configuración se repite en otros sistemas solares diferentes. Y la segunda pregunta es si sabes si existe alguna predicción fiable de lo que va a ser la evolución de la gran mancha de Júpiter. Esas son las preguntas. Esas las dos. Bueno, la primera, yo ya cuando vi Cosmos, el de Carl Sagan, del 80 y tanto, que hablaba de los posibles, porque era hipotético en aquella época, no se había pillado ningún exoplaneta, de que la estructura planetaria de rocosos pequeños cercanos a la estrella, gigantes gaseosos en el exterior de un sistema solar, sea la típica, lo ponía como digamos como una posibilidad, pero no como que fuera una estructura que se pudiera repetir, ¿no? Yo diría que es bastante lógica que los planetas gaseosos estén fuera por el tema del que hablaba antes con Marce, de que el tema de las atmósferas planetarias dependen del viento solar. Si el viento solar, y que se lo digan a Mercurio, que tenía atmósfera y ahora mismo no tiene prácticamente nada, o es rastro, es debido al viento solar. El viento de protones de las estrellas arrancan todo lo que es cobertura atmosférica, de lo que esté cerca. El hidrógeno es el elemento principal, pero también es el más liviano. Es lógico que se mantenga lejos. Todo los planetas que tenga hidrógeno molecular cerca de la estrella tiene todas las papeletas a que el viento solar se lo lleve, por su bajo peso y por la cercanía. Así que los planetas rocosos pequeños estén dentro y los planetas rocosos gaseosos gigantes estén fuera es desde el punto de vista lógico. Pero después tenemos que puede haber interacciones, choques, lo mismo que en un sistema solar, de que un planeta dé una carambola y mueva orbitalmente a otro en el nacimiento. De hecho, por ejemplo, con los ejes de rotación lo tenemos un ejemplo en el sistema solar. Lo más normal es que el eje de rotación sea perpendicular a la eclíptica. Pero tenemos a Urano que casi está rotando tumbado, como si estuviera rodando de verdad, vamos, sobre la eclíptica. Entonces, eso tiene toda la pinta de un choque en los inicios del sistema solar. Cualquier choque del sistema solar hará que el orden ese de interiores y exteriores gaseosos y rocosos se pueda variar. Pero yo entiendo que lo lógico es que los interiores sean rocosos, porque además tienen más cerca los materiales que después forman los núcleos abundantes, que los de fuera, que lo que le queda es el hidrógeno. Es lógico que los gigantes gaseosos estén fuera, pero eso no es una verdad, digamos, que no puede decirse que se cumpla al 100% porque hay interacciones de todo tipo, ¿no?, en el nacimiento. Y ya la segunda era, perdón. La mancha de Júpiter. Ah, la mancha. ¿Y hay alguna predicción fiable sobre la mancha de Júpiter? Porque también se había escuchado alguna vez que parecía que se iba disminuyendo, pero después parece que no. ¿Sabes algo al respecto? No, sobre el tamaño no. He comentado en la charla lo del color y la prominencia, y digamos incluso creo que también he visto algo sobre la velocidad de rotación. También disminuye y se acelera. Pero tanto como para que, por ejemplo, dentro de 200 años, 300 años no exista, porque ya desde Galileo ya la vio, o sea, en 1600 y pico está ahí, 1700 también, 1800 y seguir 1800, 2000 y está ahí, o sea que la cosa va para largo. Que sea eterna, ya eso es muy, muy fuerte, pero bueno, que por lo menos yo no tengo estimaciones así a largo plazo, y el por qué es tan estable tampoco. No sé por qué. No he leído ninguna. He leído cosas de esto, de lo que he comentado, de, digamos, dinámica, pero no
morfología o evolución. De eso... Sí hay imágenes que claramente demuestran que se está reduciendo, que los 20 últimos años la disminución de tamaño es apreciable. Sí, pero bueno, 20 años en 4 siglos no quiere... a lo mejor no es una tendencia. Ya. Que a lo mejor después engorda el siglo que viene, ¿no? No sé. Y sobre lo que has comentado de los planetas gaseosos, si están lejos o cerca, los primeros exoplanetas que se descubrieron fueron gigantes gaseosos muy cercanos a su Por estrella. eso que no es... Quizás sea porque sean los más fáciles de detectar. Sí, claro. Y hay un sesgo a la hora de elegir una muestra, porque esos son los más fáciles de detectar. Hay un sesgo Pero tengo evidente. entendido que este orden que hay en el sistema solar, en los exoplanetas, en los sistemas solares extrasolares, no tiene absolutamente nada que ver, vamos. Lo que pasa es que es más difícil de detectar planetas rocosos pequeños. Pero en mi modesta opinión, yo creo que cuando no haya ese sesgo, yo creo que es más lógico, porque hay más física. O sea, yo doy, digamos, en mi modesta aportación, doy explicaciones físicas, no de que este lo he pillado porque lo he visto y el otro no lo he visto. Sí, la muestra no es significativa porque no es fácil encontrarlo, claro, los exoplanetas, claro. Yo diría que sí, que naturalmente estrellas, estoy hablando de estrellas tipo solar, ¿vale? Enanas amarillas o enanas naranjas. Ya cuando nos vayamos a tipo K, por ejemplo, tipo más brillante o que tengan mayor radiación, o que por su nacimiento del glóbulo de Bok que nacieron han tenido una infancia del sistema solar mucho más tumultuosa que ha tenido la nuestra, haya alteraciones de esos planetas. Pero lo de que haya ahora esos sistemas planetarios que no guarden, yo creo que es por el sesgo, precisamente porque un planeta gigante que gire cerca de una estrella favorece dos de los principales métodos de detección de esos planetas, que es los cambios de velocidad radial y el tránsito. Es más fácil ver un manchurrón grande que una motita. Y los cambios en la velocidad radial, que es también otro método, el tirón gravitatorio que le hace el planeta, si está cerca y es grande, es el primero que se ve. Muchas gracias, Lito. Vale. Muy bien. Pues seguimos. José Manuel de Astromares. Nos quedan 2 preguntitas de momento. José Manuel y Laura, que ahora después vendrá. Así que cuando tú quieras, José Manuel. Vale, muchas gracias. Bueno, pues agradecerte, Lito, por tu charla, por la calidad y todo lo que aprendemos con lo que nos cuentas. Tengo 2 preguntitas, si me lo permite. La primera pregunta tiene que ver con el campo magnético. Has comentado que bueno, las dinámicas atmosféricas toman la energía de la radiación solar, las fuerzas de Coriolis, etcétera. Pero quería preguntar sobre todo en el caso de Júpiter, que tiene un campo magnético descomunal, si no juega ningún tipo de papel en la dinámica atmosférica el campo magnético. Y mi segunda pregunta tiene que ver con Saturno. Saturno y Júpiter. El sistema de tubos de Taylor que has descrito para Júpiter puede estar debajo del mecanismo por el que se produce el hexágono del polo norte de la atmósfera de Saturno. Voy a empezar por la segunda. Vale. Sí, es verdad, o sea, por lo que yo he leído, las columnas de Taylor-Pruittmann aparecen por el exterior al radio del núcleo de hidrógeno metálico. No pueden atravesar el núcleo metálico, luego no pueden estar muy cerca del polo, porque el hidrógeno metálico apartaría las columnas de Taylor-Pruittmann muy cerca a latitudes muy cercanas a los polos. No existirían columnas. Entonces, creo que por ahí el tema de la tormenta hexagonal del polo no sería por la columna. Por eso...
Te lo Por digo eso- porque no hace, o sea, hace ya algún tiempo, quizá un par de años, leí algún artículo donde hablaba del problema del hexágono de Saturno y me parece recordar que había o sea, debajo de ese hexágono lo que se veían eran unas estructuras cilíndricas, que serían como una especie de tormenta o algo así, con formas cilíndricas que al final determinaban la configuración hexagonal de la superficie, ¿no? Por eso me ha recordado Sí. lo de los tubos de Taylor. No, pero creo que no va por ahí. Yo he leído para refrescar un poquito la memoria para hacer hoy esto, que los científicos de Oxford, que fueron los primeros que reprodujeron en laboratorio el hexágono, tuvieron que poner un tubo a alta presión a una determinada profundidad sobre la superficie y no sobre la misma superficie. O sea, el equivalente sería que el viento que forma el hexágono no sería el que vemos, sino estaría por debajo, que es lo que tú comentas, que hay... si tú tratas de hacer un hexágono, que lo llegaron a hacer este grupo de Oxford, y pones el chorro para hacer movimiento circular, para hacer circular el agua o el fluido que cogieran, porque supongo que no cogerían agua porque no tienen las características ni densidad ni viscosidad que tiene el hidrógeno. Lo pusieron por la superficie y no salía, el hexágono nunca, pero sumergieron el tubo por donde salía presión el aire, unos cuantos centímetros, o no sé si eran centímetros o metros, pero no por la misma superficie, y sí lograron el patrón hexagonal. Ajá, puede ser seguramente lo que yo leí y me lo recordaba lo de los tubos de Taylor, por eso era la pregunta. Vale. O sea que a lo mejor es lo que vemos de un fenómeno de fluido de profundidad. Exactamente. De acuerdo. La primera era sobre lo del campo magnético de Júpiter, sobre todo. ¿Tenía influencia en la dinámica atmosférica? En principio, los campos magnéticos influirían en partículas cargadas, y que yo haya leído, las capas altas que forman los colores, las divisiones entre bandas y zonas y todo eso son moléculas que no están, no son cargadas, son neutras. Son neutras, son iónicas. El hidrosulfuro de amonio y el amoníaco y el metano, el campo magnético, pues no. Para la energía sí, lo que he comentado antes en otra pregunta, digamos, en la fuente de energía extra, esa cuántica que no he comentado, entre los orto y para, eso sí, un campo magnético sí sería capaz de suministrarle energía a un átomo para poner el spin al contrario, o cambiarlo. O para la densidad, la profundidad de la capa de hidrógeno metálico, también, porque el hidrógeno no metálico sí, de hecho es el causante del campo magnético. Causante del campo magnético. Bueno, y IO también. IO, que lo comenté en la otra conferencia. De hace 2 semanas, me parece. Que es el campo de Júpiter, magnético de Júpiter, no sería igual si no estuviera IO soltando iones a toda pastilla. Iones azufre, iones sulfuros, hidronio, en fin. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Vale. Laura muy tocaba, bien, ¿no? Pues nos queda ya a Laura, que muchas gracias otra vez, Laura, por estar con nosotros, y cuando tú quieras puedes hacer la pregunta antes de que empecemos a abrir los micrófonos y nos saludemos todos los demás para echar un rato más abierto. Pues Laura, bienvenida, y tienes tu pregunta cuando tú quieras. Buenas. Yo por lo que he entendido es que en Júpiter tenemos una atmósfera mucho más ancha, con más radio que en Saturno, ¿no? Y luego en Júpiter hay cristales de amonio, de amoníaco, de hidrosulfuro. ¿Por qué en Júpiter sí hay cristales? O sea, entiendo que también tendrá que ver la anchura, pero en Júpiter sí que tenemos cristales y en Saturno, Urano no hay, ¿no? La diferencia de masa entre Júpiter y Saturno es brutal.
brutal. O sea, Saturno es un poco más pequeño que Júpiter en volumen, pero en masa es muchísimo. El Saturno flota, tiene una densidad que flotaría en agua, o sea, menos de 1 gramo por centímetro cúbico. O sea, Saturno, todo lo que le competa a la masa está en desventaja brutal con Júpiter. Júpiter es enorme, ¿vale? Entonces, lo de haber presión conforme vas bajando las capas, es lógico que Júpiter haya mucha más presión en las capas bajas de la atmósfera de Júpiter y que por lo tanto llegue al estado sólido o mezcla de sólido con líquido, cristales, y en Saturno con la densidad que tiene probablemente no llegue. Por eso esa diferencia de estructura. Habría que hacer números, evidentemente, pero vamos. Pero es una capa como intermedia, porque en ambas tenemos hidrógeno molecular. Sí. Esa capa intermedia la hace la densidad del gas que tiene, de los mismos componentes que están en cristales debajo, están en cristales porque tienen una capa muy densa arriba en estado gaseoso. En Saturno, por la masa, probablemente no haya esa densidad suficiente para que haya esas capas de cristales de amoníaco, cristales de hidrosulfuro y cristales de agua, o sea, lo que serían cirros, ¿no? Pero sí para el estado sólido, porque los cristales ya a más presión sí puede haber agua líquida, pero en cristales, que es mezcla de cristales flotando, se entiende, vamos, que no es una masa de hielo como la corteza de los polos ni nada, serían cristales flotando sobre gas. Vale, gracias. Vale. Pues gracias a ti, Laura, y nada, pues podéis abrir los micros. Laura Rojo, sabemos que eras de Burgos. ¿Pertenece a alguna agrupación, Laura? No, en Burgos sí que hay una, pero yo no estoy metida, porque, a ver, llevo poco y además en el curso y todo, pues es complicado, pero sí que hay una y sí que he estado mirando. Sí, a mí cuando estaba estudiando me era muy complicado, sobre todo como yo quiero, ¿no? Participar de lleno en una agrupación y tener tiempo para estudiar, la cosa está complicado. Hay que tener miedo a si se tiene tiempo o no. Nos pasará en todas las asociaciones. Cuando trato de animar a la gente para que se una, empiezan, es que yo no tengo tiempo, yo no sé si voy a poder. Digo, pero ¿tiempo para qué? ¿Poder qué? Lo primero son tus obligaciones familiares, las laborales. Esto es un hobby. Que puedes venir todas las semanas, viene. Que estás 2 meses sin venir, pues no pasa absolutamente nada. O sea que obligación no tenemos, pero estar en contacto con gente con la que compartes afición, de allí de Burgos, pues eso siempre es positivo, ¿eh? Que sea para salir cada 2 meses con los telescopios. O sea, bueno, nosotros a veces nos llevamos... Únete, ¿eh? Antonio, nosotros a veces nos llevamos 1 año sin salir. Nos seguimos viendo todas las cosas, pero las nubes, siempre el día que vamos... Y más en Burgos, que deben de tener un cielo espectacular. En enero en Burgos tienen que, con los telescopios, no ve allí cómo lo pasarán ellos. El problema es que en Burgos fabrican el frío. Hay que ir a observar vestido de esquimal. Que haga un poquito en Noruega o un pedido a Burgos. Bueno, Lito, está bien recordar. Enhorabuena por la charla y me tengo que despedir. Y también bueno, pues Juan, encantado de tenerte otra vez y de los fijos, tú eres de los fijos. Un saludo, Juan. Saludos, hasta luego. Bueno, pues cualquiera de los que estáis por ahí, pues ya podéis abrir los micros, iros presentando. Bueno, muchos nos conocemos y no sé si hay gente nueva, tendría que repasarlo por aquí, pero podéis presentaros y saludar y decirnos de dónde sois y bueno, comentar lo que queráis, y los demás, si no, pues empezamos una tertulia y nos tomamos ya una cervecita. Te recuerdo, Lito, que sigues grabando, de momento puedes seguir grabando hasta que ya
Ya podrías parar, supongo, ¿no? Vamos a decir tonterías o otras cosas. Después de la segunda cerveza ya lo que grabes es tontería todo. Vale, pues... Bueno, Lito, yo me despido también. Entonces.